Fer, está silenciada, perdóname. Estaba silenciada desde el control. Bueno, buenas tardes. Repito la bienvenida a todos y todas a un nuevo encuentro de este ciclo de formación en gestión de ciudades inclusivas, organizado por la Usina Social, por Demos Santa Fe y por CEMUPRO Buenos Aires, que venimos realizando todos los jueves desde alrededor del mes de mayo, un ciclo de formación que inscribimos dentro de lo que se da en llamar Laboratorio de Ciudades en Construcción, dentro de la Usina Social, que es un espacio de trabajo que busca reflexionar, que busca discutir sobre los problemas que marcan la agenda de las ciudades y áreas metropolitanas en el siglo XXI. Bueno, quienes están acá ya un poco conocen lo que es la Usina Social, pero reiteramos que es una organización sin fin de lucro, creada a fines del 2019 por el ingeniero Miguel Lifchitz, con el objetivo de brindar un espacio de encuentro, un espacio de articulación, un espacio de discusión de proyectos innovadores, discutiendo los enormes problemas de coyuntura que tiene la economía argentina y también la economía provincial y local, pero también con ánimo de brindar una mirada estratégica, una mirada progresista, con visión inclusiva, ecologista, feminista, igualitaria, y también de desarrollo productivo, como son los temas que estamos analizando en el ciclo desde hace 3 encuentros. Este es el último eje del encuentro del ciclo de formación en gestión de ciudades inclusivas. Estuvimos analizando los temas de gobernanza al inicio del ciclo, los temas de planificación de ciudades. Luego tuvimos 7 encuentros para hablar de las ciudades inclusivas, de un mundo donde quepan todos los mundos, mostrando diferentes experiencias de políticas sociales innovadoras en materia de salud, educación, juventudes, infancia, analizando políticas destacadas en el ámbito local, provincial, y a su vez luego estuvimos con el eje de infraestructura, en donde analizamos un poco el espacio público, la articulación público-privada para poder brindar espacio público de calidad, para poder brindar infraestructura y servicio a las ciudades, que también importan tanto para el desarrollo social como para el desarrollo productivo y territorial. Y desde el 21 de octubre, estamos desarrollando el último eje de desarrollo productivo. Ustedes nos acompañaron cuando empezamos a hablar de las políticas de desarrollo productivo en el ámbito local, cuál es el set de herramientas que tienen los gobiernos locales para poder influir en la actividad económica. Estuvimos analizando el caso del mercado del patio y el caso de la ordenanza del plan de suelo productivo en la ciudad de Rosario, y en el encuentro anterior estuvimos hablando del rol de la banca pública, de las mutuales y de las agencias de desarrollo para el financiamiento del desarrollo productivo, y la potencialidad que tienen muchas veces para poder brindar financiamiento a proyectos que en otros segmentos del mercado financiero quizá no tendrían financiamiento, valga la redundancia. Y hoy vamos a estar empezando a analizar en este encuentro y en el del próximo jueves los problemas vinculados al empleo y al trabajo. Y en particular, en el caso de hoy, el rol que puede tener, la importancia que puede tener la economía social y solidaria para constituirse en una herramienta que permita potenciar el trabajo decente. Sabemos que las ciudades la urbanización es un fenómeno
muy fuerte. Latinoamérica es uno de los continentes más urbanizados y el problema de la informalidad laboral y la exclusión y la vulnerabilidad en algunos segmentos es un tema muy importante. La pandemia lo ha agudizado y entonces vamos a dedicarnos en este encuentro y el próximo a ver esta cuestión de cómo mejorar las posibilidades de empleo de la población. En ese marco, Naciones Unidas incluso destaca que las cooperativas y otras empresas sociales pueden desempeñar un papel clave en la realización del objetivo de trabajo decente que plantea Naciones Unidas en los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Y es por eso que hoy vamos a contar con la participación de Cecilia Mijich, de Mauro Casella y de Silvio Antinori. Cecilia nos va a estar contando un poco la experiencia de empresas sociales en el marco del Plan ABRE para abrir, digamos, plantear oportunidades de futuro para los jóvenes en territorios vulnerables. Mauro Casella nos va a estar brindando un marco conceptual sobre la economía social y solidaria, sus diferentes formas y la articulación con ellas desde la política pública. Y finalmente Silvio nos va a estar brindando su aporte en este tema desde una federación de cooperativas como es FECOFE. Así que, si les parece, voy a presentar en primer lugar a Cecilia. Los voy a invitar a todos que escuchemos y vayamos volcando las preguntas que hubiera en el chat y después, al finalizar las 3 exposiciones, hacemos las respuestas y el intercambio. Bueno, Cecilia ya nos acompañó en este ciclo y hoy va a estar aportando, como les decía, la experiencia en el marco de la incubadora de empresas sociales en el marco del Plan ABRE. Cecilia es ingeniera ambiental, recibida en la Universidad Católica Argentina de Rosario, comenzó sus pasos en la gestión pública a los 22 años en la Municipalidad de Rosario. En el 2014 fue designada subsecretaria de Medio Ambiente de la municipalidad hasta el año 2017, donde es convocada por el ex gobernador Miguel Lifchis para llevar adelante el Plan ABRE. En particular, entre 2017 y 2019 fue subsecretaria del Plan ABRE Nodo 4 del Gobierno de Santa Fe y actualmente es asesora en la Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe y cofundadora de la asociación civil basada en el cumplimiento de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, Ecomarea. Bueno, gracias Ceci por acompañarnos y bueno, brindarnos toda tu experiencia. Te escuchamos. Hola, bueno, muchísimas gracias, Fer, a vos y a todo el equipo que hace posible este ciclo de formación de gestión de ciudades. Humildemente, hoy, bueno, vamos a intentar compartir en el marco, como decías, del Plan ABRE, que fue una experiencia realmente sumamente innovadora y enriquecedora en la provincia de Santa Fe. Bueno, nuestro eje puntual y nuestro aporte, nuestro humilde aporte en un tema tan importante como es el trabajo, ¿no? El trabajo que es, diría y me animo a decir, el ordenador social por excelencia. Y la verdad es que para nosotros fue un gran desafío en el marco de estas intervenciones urbanas, de este trabajo profundo y bastante integral y diverso en los sectores más vulnerables de la provincia de Santa Fe. En lo particular, como bien decías, me tocaba trabajar, focalizar en Rosario y su área metropolitana, una de las ciudades que marcaba también, como es en la actualidad, indicadores vinculados a la violencia urbana muy complejos. Así que bueno, voy a compartir con ustedes, no es una presentación, sino que es una guía para tratar de ponerle también nombre y apellido y caras a lo que fue la incubadora de empresas sociales
y para poder compartir algunos datos que quizás son más aburridos que yo los diga, y los podemos compartir en las placas, así que si me permiten, rápidamente, díganme si se ve bien, si se ve de manera correcta. Perfecto, sí. Perfecto. Bueno, muchas gracias. Rápidamente un pantallazo de lo que fue el Plan ABRE. Obviamente este proyecto, esta estrategia de gobierno, se desarrolló en la provincia de Santa Fe, pero hizo foco en los dos grandes centros urbanos y sus áreas metropolitanas, como fue la ciudad de Santa Fe y la ciudad de Rosario. Rosario tiene aproximadamente 1 millón de habitantes, pero si contamos a su área metropolitana supera 1.400.000. Y la verdad es que, como decía antes, cuando uno empieza a estudiar no solamente la complejidad de los asentamientos irregulares, en esto de cómo las ciudades van creciendo y se van desarrollando, a veces con poca planificación, pero a veces también por las circunstancias y la realidad socioeconómica, y se van extendiendo y prolongando, uno puede encontrar rápidamente parámetros, variables comunes entre las distintas ciudades. En el caso de Rosario, tenemos muy pegadito a Rosario. Cuando digo muy pegadito, nos separa una calle, o sea, si nos paramos en la calle, de una vereda es Rosario y de la otra vereda, por ejemplo, es Baigorria, Pérez, Villa Gobernador Galvez. Particularmente estas 3 ciudades son las que directamente están relacionadas con Rosario físicamente. Y por ello también se comparten muchas de las problemáticas o de los desafíos que tiene esta gran ciudad que es Rosario y su área metropolitana. El Plan ABRE viene a instalarse como una manera de abordar la complejidad, no solamente de la pobreza estructural, sino también de otras variables o de otros aspectos que empiezan a desarrollarse en los lugares o en los territorios más vulnerables. Rápidamente el Plan ABRE tenía 3 grandes patas o 3 grandes aspectos. Uno que era el físico, con una inversión muy fuerte en lo que era regularizar los asentamientos irregulares, llegar con los servicios, con agua, con luz, con cloacas, abrir calles, mejorar viviendas. Otra pata muy fuerte que tenía que ver con lo social, con el ABRE Familia, con llegar casa por casa en un relevamiento para conocer de fondo los lugares más vulnerables, en donde quizás por diferentes problemáticas esas personas o esas familias no llegaban al Estado ni a las instituciones del Estado. Y una tercera pata que tenía que ver con la convivencia y la participación ciudadana. Y en esta parte de la convivencia y la participación ciudadana empieza a amasarse y a desarrollarse una propuesta entendiendo que teníamos ahí un sector, una franja etaria importante para abordar, que era el límite entre dejar de ser niños y empezar a ser adultos, y en donde claramente en estos territorios más complejos empezaban a detectarse situaciones complejas justamente en las personas que superaban los 12 años, en donde comenzaban a generarse abandonos escolares, en donde muchas veces comenzaban situaciones de consumo problemático, y un poco hago este pantallazo para entender cómo surge la incubadora de empresas sociales. Pero antes de esto, me gustaría compartir los datos de INDEC, justamente del Gran Rosario, del último trimestre del 2021, para repasar un poquito el contexto desde el punto de vista laboral. En lo que refiere a las tasas de desocupación, el último trimestre marca 10.2 puntos, valga la redundancia, de la población económicamente activa que se encuentra desocupada. Ahí vemos la diferencia entre mujeres y varones. Lo que representa también a aquella población que busca empleo durante alguna determinada cantidad de tiempo y no lo encuentra, pero el dato más relevante quizás tiene que ver no solamente con la desocupación. Acá vemos puntualmente el área geográfica, lo que es el Gran Rosario, las personas que están en actividad, que es el 49,4,
y bueno, las diferentes tasas de desocupación, subocupación, pero hay un dato que tiene que ver con lo que el INDEC denomina inactivos marginales, que son aquellas personas que no buscan empleo, o sea, estarían disponibles para realizar algún tipo de empleo, pero no buscan trabajar. Estamos hablando de cerca de un punto. Si nosotros extrapolamos este 1% o este 0,9% a 1.400.000 personas, tenemos un número de personas que podrían ser trabajadores, pero que de alguna manera no les interesa encontrar este trabajo. Y justamente hago referencia a estos números porque es esa población a la que nosotros quisimos llegar con este programa que se llamó Acercarse, justamente acercarse a una población sumamente vulnerable, a una población que quizás muchas veces no presenta demasiado interés ni en continuar la escolaridad, pero tampoco en formarse, en capacitarse. Creo que hay una diferencia entre el desocupado que busca trabajo y que quizás tiene algún oficio o que se preparó o que es mano de obra calificada, pero ahí había un grupo de personas, y lo vuelvo a repetir, con la que nosotros comenzábamos a trabajar porque entendíamos que era la población a la que teníamos que dirigir y profundizar las políticas sociales, para justamente acompañarlos y entender un poco más de cerca qué cosas les interesaban para buscar en el mercado una oportunidad de trabajo. Y en esto me gustaría hacer una distinción, porque muchas veces el Estado cae en los famosos cursitos de capacitación tradicionales, albañilería, plomería, carpintería, y de hecho hemos tenido experiencias interesantes vinculadas a los oficios tradicionales, pero también empiezan a aparecer otros intereses, otras demandas de los jóvenes o de los futuros jóvenes, porque la verdad es que junto con el Plan ABRE comenzamos a trabajar casi con niños, que era necesario escuchar y pensar en una política pública focalizada. Entonces, el trayecto, si se quiere, o esta intención del Estado de trabajar con esta población empieza ofreciéndoles la posibilidad de encontrarse a aprender a hacer algo, las famosas capacitaciones o formaciones, pero a cargo de algún formador, de algún docente o de algún vecino del barrio que podía capacitar o transferir conocimientos para ir formando a estos jóvenes. Lo importante de este programa, que fue la previa al Acercarse, que se llamó Nueva Oportunidad, es que justamente eran espacios en el que la prioridad no estaba puesta en la formación o en la capacitación, sino que estaba puesta en el escuchar y en acompañar el desarrollo de esa persona, en poder escuchar sus problemáticas y entender cuáles eran sus intereses y sus preocupaciones, y en función de eso direccionar una posible capacitación que terminara en una oportunidad laboral. Y en esto, poder ir encontrando esos huecos en el mercado formal para el que quizás no hay demasiado espacio para esta población, por diferentes motivos, o porque necesitan un acompañamiento puntual, o porque no pueden soportar las típicas condiciones de trabajo del mercado formal, las 8 horas, de lunes a viernes, o porque no habían terminado la escuela y también a veces genera vergüenza manifestar que no se sabe leer ni escribir. Entonces, nosotros entendimos que esta población debía tener un acompañamiento especial y una excusa para acercarnos a ellos, a veces a través de la música, de la cultura, del arte, de la tecnología, pero bueno, de alguna manera llegar a esta población para poder acompañarlos a hacer el proceso y atravesar una transformación que decantara en un trabajo, en que les interesara tener un trabajo y llevar ese dinero a la casa y construir un proyecto de vida. Hay otro dato que es importante, que nos encontramos con que estos jóvenes eran papás y mamás, entonces
al mismo tiempo su situación muchas veces, sobre todo para las mujeres, que son quienes cuidan fundamentalmente o principalmente cuidan a sus hijos, se les hacía muy difícil sostener una formación, una capacitación y un trabajo. Así surge un poquito el Nueva Oportunidad, y la verdad es que veníamos de muchos años de ofrecer formación y capacitación, y bueno, y ya cuando el joven venía entusiasmándose y tomando confianza personal y grupal, empezó a pedir pistas de, bueno, ahora sí, queremos trabajar y queremos tener un proyecto y queremos salir a la cancha con nuestro producto, nuestro servicio. Así surge el programa Acercarse, un acelerador de empresas sociales, un programa creado por decreto número 2282 del año 2017, en donde se apunta a que esta empresa social, que después vamos a charlar un poco de la forma jurídica que necesitaba ir tomando, bueno, hablaba de que una empresa social es un proyecto productivo que por supuesto tiene como objetivo generar ingresos, pero sobre todo construir lazos sociales. O sea, estas empresas sociales no son simplemente empresas que buscan instalarse en el mercado, conseguir una rentabilidad y lograr el ingreso propiamente dicho para las personas, sino que son espacios en donde estas personas encuentran un lugar de contención y un lugar de acompañamiento, y en donde las reglas se flexibilizan bastante. Entonces, el objetivo de este acelerador de empresas sociales tenía que ver con encontrar las resoluciones también de los conflictos de las personas que integraran estas empresas sociales, que motorizaran las economías locales de los barrios, poder pensar en propuestas que nos permitieran primero traccionar la economía barrial y después poder instalarnos y ocupar lugar en el mercado de la ciudad de Rosario o de su área metropolitana, haciendo un proceso, lo vuelvo a repetir. Entonces, estos grupos empezaron a charlar a partir de sus capacitaciones y empezaron a organizarse, a empezar a hablar de qué es un grupo de trabajo, qué es un emprendimiento social, qué es una cooperativa, que bueno, después lo vamos a tener a Mauro metiéndonos en ese mundo, que la verdad que es apasionante, y la verdad que es una herramienta más que importante para muchísimas personas, pero sobre todo, y nosotros estábamos un poco más atrás con el acercarse, digamos. Estos jóvenes no tenían, tuvieron que hacer un proceso hasta lograr conformar una cooperativa de trabajo, un proceso en todos los sentidos, un proceso personal y un proceso colectivo. Lo importante es que estas unidades productivas estaban en un territorio determinado, en un territorio de vulnerabilidad, en donde necesitábamos que los jóvenes sostuvieran su asistencia, se entusiasmaran con producir algo, o un producto o un servicio, y después quisieran que les vaya bien y sea exitoso para poder llevar un dinero a su casa. Entonces, ¿cómo se componía el programa? Y lo voy a contar rápidamente. El Estado puso mucho recurso para consolidar estas empresas sociales, que fueron llamadas así. En una primera instancia, cada joven recibía una beca vinculada a una práctica laboral. Este programa se desarrolló de manera conjunta con el Ministerio de Trabajo, porque esta beca laboral, en el caso de que los jóvenes tuviesen la oportunidad de insertarse en el sector privado, se conservaba durante un año. La empresa privada, firmaba un convenio laboral con el Estado, con la provincia de Santa Fe. Esta beca era para que el joven trabajara 4 horas por día. Si la empresa privada decidía que trabajase más, o sea, una jornada laboral completa, tenía que pagar el salario complementario. Lo importante es que al ser una beca, una práctica laboral, no había cargas laborales sobre la persona durante un año. Después, si la empresa a lo largo de ese año, a lo largo del seguimiento y el acompañamiento de ese joven, podía incorporarlo formalmente bajo las leyes laborales que corresponden, bueno, era un gran logro para nosotros, porque tuvimos jóvenes incorporados a distintas empresas de la ciudad de Rosario. Pero en principio
esta beca y esta práctica laboral empezaba como incentivo para que los jóvenes se organizaran y pudieran tener su propio proyecto. ¿Sí? Si hay alguna duda, la aclaramos. Después, el Estado, a través de alguna figura jurídica, o una asociación civil, o una fundación, o una cooperativa, incorporaba y disponía recursos, ya sea para la compra de herramientas, para la compra de insumos, o para el acondicionamiento del espacio donde se llevara adelante la actividad productiva o laboral. Obviamente había un equipo de seguimiento que controlaba las asistencias de los jóvenes, que controlaba que efectivamente se produzca, y que buscaba también estas alternativas de venta del servicio o del producto. Este equipo de seguimiento era un equipo interdisciplinario, que no solamente había economistas, había psicólogos, había trabajadores sociales y había también personas formadas en marketing y comunicación, para poder ir introduciendo distintos conocimientos y distintas herramientas que se necesitan finalmente para desarrollar un emprendimiento productivo. Por supuesto que había líneas de créditos, programas de fomento y de desarrollo tecnológico, pero ese era un segundo paso, una vez que el emprendimiento estuviese más consolidado, y había un tratamiento particular para que estos proyectos sean proveedores del Estado. Obviamente con los papeles, con todo en regla. La idea era que bajo supervisión estos emprendimientos sean priorizados por los gobiernos locales y los gobiernos provinciales para comprar y vender sus productos o servicios. El octavo punto y el último, que no llegamos a concretarlo, porque bueno, finalizó la gestión, la verdad que fueron 2 años muy intensos de desarrollo del proyecto, estaba vinculado a que en las páginas oficiales del gobierno de la provincia de Santa Fe existiera un espacio para promover una especie de mercado virtual que permita abrirlo a la comunidad y que la gente, tanto empresas como particulares, pudieran contratar los servicios de estas empresas sociales. El programa se inició en el 2018, tuvo 2 años de incubación y de desarrollo. El resultado fueron 17 unidades productivas en marcha en Rosario y su área metropolitana, con más de 160 jóvenes incluidos, con una oportunidad de trabajo concreta. Y para cerrar y dejar lugar, porque no sé cómo estoy con el tiempo, después obviamente quedo a disposición para preguntas, les decía que me gustaría ponerle nombres y rostros a proyectos que aún, por suerte, aún cuando el Estado se corrió de alguna manera de este acompañamiento más intenso, en donde había un equipo de trabajo destinado puntualmente a trabajar y acompañarlos, siguen existiendo. Los invito a buscar a Productora Sur en el Instagram. Ellos son una empresa social con formato de cooperativa de trabajo, que hoy brindan servicios de comunicación y de fotografía digital. Tienen una revista también del barrio, son de Barrios Las Flores, tienen su centro de producción ahí en el Centro de Convivencia Barrial de Las Flores Sur. Son aproximadamente, bueno, hoy no sé cuántos jóvenes habrá incluido, sé que les va muy bien, que prestan servicio a la Municipalidad de Rosario, que los contratan también de manera privada, tienen servicio de fotografía, tienen servicio de cartelería, de tarjetas personalizadas. En su momento eran 7 jóvenes, mitad mujeres, mitad varones, pero bueno, hoy vuelvo a repetir, no sé cuántos jóvenes hay incluido, y la cooperativa que gentilmente los acompañó, y los acompañó no solo con el formato legal, sino también en todo su proceso de conformación, fue la cooperativa El Puño. No, perdón, no fue El Puño. Ay, La Masa, perdonen, me confundí. Esta fue la segunda empresa social, era una empresa vinculada al cuidado de adultos mayores. Ahí se pueden ver las jóvenes, faltan algunos, porque había también varones en esa foto. Ellos hicieron toda su práctica en el geriátrico provincial, que para nosotros es el geriátrico Yolas. La verdad que esta fue una experiencia sumamente interesante, porque justamente, primero que a las chicas, a los chicos y las chicas les interesaba
aprender muchísimo sobre gerontología y también el cuidado del adulto mayor. Como generalmente son chicos que quizás nunca tuvieron abuelos, creo que lo más fuerte de este proyecto era que decían que, bueno, que por fin ellos podían encontrar un abuelo o una abuela a quien que les brinde ese amor que quizás no habían conocido. Lo que es interesante de este proceso, quiero hacer un paréntesis, es que cuando uno empieza a focalizar, es difícil en políticas sociales no caer en el individualismo. Creo que el Estado mismo te lleva como a focalizar en las personas y a tratar de acompañar a esa persona en todos sus aspectos y no escalar. Nosotros lo que queríamos era demostrar que era posible y que si se sostenía en el tiempo era un proceso que era posible desarrollarlo y escalarlo y darle una oportunidad real de trabajo a estos jóvenes. Cuando vos empezás a conocer las historias individuales, te das cuenta que la mayoría de estos chicos, yo siento, son hijos del Estado, digamos, son personas que pasaron por todas las instituciones del Estado. Muchos de ellos quizás no tienen papás ni mamás y estuvieron en algún centro de cuidado infantil, o fueron a un club del Estado, o se educaron en una escuela del Estado. Entonces yo digo que el Estado tiene doblemente responsabilidad sobre estas personas que desde que nacen depende prácticamente de las decisiones que se tomen desde un gobierno. Este proyecto me encanta. El horno está para bollos. Está en La Toma, es una cooperativa de panificación. Fundamentalmente esta cooperativa se focaliza en darle trabajos a personas que además presenten algún tipo de discapacidad. Les va súper bien, hacen unas cosas riquísimas, así que se los recomiendo. Por supuesto que siguen funcionando, unas pizzas impresionantes. Empresa Social de Baldosa de Diseño en La Lagunita. Estos fueron jóvenes que fueron contratados por el Estado, que intervinieron mucho para el colectivo, y también eran buscados por el sector privado para adornar y hacer las veredas más divertidas. Este es un proyecto de carpintería, cuando hablamos de oficios tradicionales, los 6 amigos de Barrio Toba. Los chicos llegaron a producir muebles de diseño muy interesantes, sobre todo vendiendo por Facebook, y tuvieron alguna oportunidad de estar en algún negocio en el centro. Y después hay varias experiencias más vinculadas a la producción de alimentos libres de agroquímicos. Sobre todo podemos mencionar la Rosarina Linda, que es una huerta que está en San Martín Sur, que tiene más de 30 jóvenes, que bueno, ellos venden en las ferias de Oroño y del Río, todos los domingos por la mañana. Y después hay una huerta en Santa Lucía, que la conduce un sacerdote, que la verdad que ha logrado contener no solamente a jóvenes, sino a muchos adultos que buscaban trabajo. Son algunos de los ejemplos. Termino con esta, que es una empresa social de Pérez, de la ciudad de Pérez, que comenzaron adoquinando las calles, produciendo adoquines y colocando los adoquines en las pavimentaciones que el Estado iba realizando. Bueno, y esta creo que ya es la última, Fer. Para cerrar, como aporte, digamos, para nosotros fue una experiencia sumamente enriquecedora, lo vuelvo a repetir, en donde creo que el Estado tiene que estar con todas sus herramientas puestas al servicio de esta población, que quizás es la que es más difícil de acompañar en la búsqueda del trabajo. Y la verdad que nosotros hemos visto cambios personales y cambios colectivos muy importantes en muchos de los barrios de la ciudad de Rosario y su área metropolitana, que atravesaban situaciones conflictivas y donde logramos que los jóvenes puedan interesarse y puedan querer generar sus propios ingresos y trabajar, porque creo que lo peor que nos puede pasar como sociedad es comprar algunos discursos que hablan de que la gente no quiere trabajar, de que la gente quiere cobrar planes y se quiere quedar en su casa. Yo creo que todos en la vida queremos un proyecto de futuro, un proyecto que nos dignifique. Y bueno, lo decía al principio, el trabajo dignifica y es un gran ordenador social, y creo que el Estado tiene que estar al servicio. Mauro fue una de las personas con quien también pensamos
en su experiencia en el Ministerio de Producción proyectos como estos. Nosotros particularmente estábamos en desarrollo social. La verdad es que salirnos de esta cuestión asistencialista y que desarrollo social solamente estaba para dar de comer y para dar subsidios, y animarnos a dar un paso más, recogiendo experiencias que se venían trabajando, porque, a ver, nosotros no lo inventamos al acercarse. El acercarse fue producto de muchos años de estudio, de investigación y de trabajo de gente que me antecedió. Yo agradezco la oportunidad de estar trayendo esta voz, pero la verdad no puedo dejar de nombrar a los equipos de desarrollo que venían pensando años anteriores en estas propuestas y en que el desarrollo social tenía que ponerse al frente de este tipo de iniciativas. Y en eso Mónica Bifarello fue una de las personas más importantes con quien recogimos sus escritos. Mauro fue parte de ese equipo y bueno, y nos animamos a retomar y a tratar de hacer lo posible y territorializarlo y llevarlo a la práctica y demostrar que si el Estado quiere, puede. Así que bueno, estas empresas sociales, muchas de ellas siguen caminando. Lo vuelvo a repetir, aunque quizás el Estado no los esté acompañando tan de cerca, pero creo que en esto sentimos que el objetivo lo hemos cumplido, porque justamente incubar proyectos tiene que ver con acelerarlos, con darle todas las herramientas, pero dejarlos volar y que puedan andar solos y que no dependan permanentemente de recursos del Estado. Así que, bueno, a disposición, Fer, y muchas gracias por el espacio. Gracias, Ceci, felicitaciones. Y quizás eso que contaste de que aunque el Estado no los esté acompañando, más allá de lo que dice sobre el Estado, dice también algo sobre el éxito del programa, ¿no? Porque también, obviamente, la posibilidad de la sustentabilidad de esas empresas sociales. Pero bueno, lo dejamos a Mauro, que es experto también en estos temas. Lo voy a presentar. Mauro es licenciado en Ciencia Política por la Universidad Nacional de Rosario, especializado en Gobierno y Desarrollo. Tiene un posgrado en Gestión Integral del Desarrollo Económico Territorial, una maestría en Gestión de Proyectos de Desarrollo del BID. Fue precisamente secretario de Desarrollo Territorial y Economía Social durante el gobierno de Miguel Lifchitz e integró los gabinetes de los gobiernos del Frente Progresista en distintas funciones. Actualmente se desempeña en el ámbito privado en la consultora In Situ como coordinador institucional, realizando gestión de proyectos, es asesor del bloque del Partido Socialista en la Cámara de Diputados, presidente de la cooperativa de consumo El Almacén Limitada, y ha escrito diversas publicaciones en temas de economía social y desarrollo territorial, y bueno, en particular un amigo también con quien he compartido algo de la gestión en relación al mercado del patio en particular, y acá estamos también en la usina y tratando de llevar adelante también este eje de desarrollo productivo en el marco de esta formación. Así que bueno, gracias Mauro hoy por brindar tu expertise en este tema. Bueno, buenas tardes. Gracias, Fer, a vos por la presentación extensa que me haces. Gracias, Ceci, también por traernos la experiencia del Plan Abre. Yo no voy a hablar de las experiencias de gestión concretas, porque, bueno, son muchas y lo que me habían pedido un poco para este panel era hacer como más un encuadre de la economía social y solidaria, la contribución al desarrollo territorial, y nos parecía interesante después dar pie para que, bueno, Ceci, que ya las contó, pero Silvio también puedan dar testimonio de experiencias, ¿no? Lo que acaba de decir Cecilia, exponer Cecilia es relevante en términos de cómo el Estado es un actor fundamental a veces para motorizar procesos y proyectos cuando se lo propone en el marco de algunas políticas públicas, con una visión integral, con un objetivo claro, en este caso la integración, y cómo la economía social o el marco de la economía social del cual vamos a hablar le da un poco de contenido, ¿no? Todos los emprendimientos que se lograron bajo
la forma o alguna de las expresiones de lo que es la economía social, sean cooperativas o asociaciones civiles. Entonces, eso, digamos, el porqué de eso es un poco lo que vamos a tratar de dilucidar en la presentación, que habitualmente hago en 3 clases, con lo cual ahora tengo 20 minutos para tratar de sintetizar algunos conceptos que, bueno, quienes están participando del curso tal vez ya hayan escuchado, y pido disculpas si es así. Voy a abrir el PowerPoint. Ahí estamos. Bueno, esto que decía, ¿no? 3 temas en 20 minutos. La economía social como un concepto, al menos para darle un marco y saber de qué hablamos cuando hablamos de economía social. La economía social como contribución a la economía política. Acá con Fer algunas discusiones hemos tenido, ¿no? Pero cuando hablamos de economía política, ¿de qué hablamos? ¿Por qué es importante recuperar este concepto, ¿no? de la economía, no solo como acción en el ámbito micro y en el ámbito privado, sino también como parte de un proceso de desarrollo económico de los territorios, en el cual no solo están presentes actores privados, sino que hay condicionantes y facilitadores públicos y sociales, por decirlo de alguna manera. Y la política de desarrollo de la economía social como contribución a la política de desarrollo va a ser como el último tema. Algunas cosas las voy a pasar rápido, voy a hacer puntualizaciones en aspectos que creo importantes para no aburrir y, bueno, al menos para que queden algunos conceptos sonando que después se pueden profundizar con alguna literatura. Acá también, perdone, licenciada Girardi, que me voy a meter en una definición de economía que sacamos del diccionario de la Real Academia Española, ¿no? ¿Qué es la economía? Para pensar previamente a qué es la economía social, ¿no? Es la ciencia que estudia los métodos más eficaces para satisfacer las necesidades humanas materiales mediante el empleo de bienes escasos, ¿sí? Y acá aparece una palabra que en economía social yo creo que es la base de la constitución de cualquier empresa social, que, tanto de las que Cecilia nombraba como las que Silvio representa, como son las cooperativas federadas, cooperativas agropecuarias y que agregan valor, tiene que ver con la necesidad, ¿no? La economía social no nace de un repollo, nace en base a un conjunto de necesidades que compartían determinadas personas por también ser parte de un contexto que, digo, teniendo en cuenta las primeras cooperativas, le era muy hostil. Entonces, ¿y por qué es social? ¿O por qué la característica de social cuando hablamos de economía social? Es porque se pone primero la necesidad de las personas al lucro. Digo, básicamente este es el corazón del concepto de economía social, que después derivó, ¿no? Economía popular, economía social y solidaria, y otras discusiones más teóricas que después las vamos a tocar, pero básicamente la emergencia de la cuestión social, los conflictos capital-trabajo, allá por la segunda revolución industrial, dio origen a algunos pensadores como Owen y Fourier, que eran los socialistas utópicos, que pensaban grandes granjas o espacios colectivos donde predomine el trabajo asociado y que ese trabajo genere productos, algo así como las huertas urbanas, como estos emprendimientos que veíamos, ¿no? Vos generás un espacio, ese espacio genera un producto, un servicio, y quienes trabajan en ese espacio no solo brindan estos servicios, sino que su gran objetivo es satisfacer sus necesidades materiales. En ese marco están los pioneros de Rothschild, seguramente quienes vienen del cooperativismo los han escuchado. Los pioneros de Rothschild fueron un conjunto de ingleses que también, migrados del campo a la ciudad, no tenían ni siquiera para comer, ¿no? Laburaban en las fábricas y no tenían ni pan duro para comer, entonces fundaron lo que fue la primera cooperativa, y la primera cooperativa fue una fábrica de pan, ¿sí? Ahí me acordaba cuando hablábamos de las empresas sociales y estaba Ceci Mijic nombrando a Mónica Bifarello y está Ceci Nieto por ahí también. La primera empresa social que hicimos como botón de muestra para luego hacer todo el desarrollo de este decreto y la base para lo que se desarrolló
fue una panadería con presos que necesitaban reinsertarse en la sociedad, que fue la Furman, ¿no? Que en Santa Fe fue famosa. Digo, para tener como una correlación entre el siglo XIX y el siglo XXI, de cómo esta idea del trabajo y el alimento y la satisfacción de necesidades se van cruzando. Porque de hecho la economía en sí es la ciencia que permite, como decíamos en un par de slides atrás, buscar los mejores medios, los medios más eficientes para satisfacer necesidades mediante bienes escasos. Después discutiremos cuáles son los bienes escasos, si es el dinero, si es el trabajo, si es alguna otra cuestión que pueda surgir en el debate. En la Argentina, el hogar obrero, que esto también se puede buscar en Google, hay mucho sobre el hogar obrero, una cooperativa fundada por socialistas, ¿no? Fue una de las cooperativas más grandes que tuvo el país, y que también nace con la necesidad de satisfacer la necesidad de vivienda, pero después se amplió a un montón de rubros, incluso supermercados y abasto en general. Paralelo a esto, las sociedades de socorros mutuos, las mutuales de inmigrantes, que prestaban servicios sobre todo de salud a los trabajadores y a las familias migrantes, y los clubes sociales, todos estos son hijos de determinados movimientos sociales que se dieron para ir satisfaciendo las necesidades de la familia. Las necesidades económicas, la necesidad de vivienda, la necesidad de salud, de cubrir el derecho de salud, el esparcimiento en los clubes sociales, la educación. Entonces, todo este conjunto de instituciones es el que nosotros consideramos parte de la economía social, ¿no? Porque permite de alguna manera o facilita a través del trabajo asociado y de la asociación de hombres y mujeres la posibilidad de satisfacer determinado tipo de necesidades, ¿no? Esto lo dejo acá para poder después debatirlo, digo, porque da para toda una jornada completa de estudio. La economía social en el país. Ahora acá hay un link que lo voy a dejar después porque el PowerPoint este va a quedar colgado en la plataforma, y ahora vamos a ir a este link que está aquí abajo. ¿Qué significa, para que también nos demos cuenta qué significa la economía social hoy en nuestro país, ¿no? En nuestro país, a ver si... Ahí se ve, ¿no? En nuestro país, en términos de entidades, según el último censo y reempadronamiento de cooperativas, hay 11.657 entidades entre cooperativas y mutuales, de la cual participan 27.947.000 asociados. O sea, más de la mitad de la población del país, de alguna manera, participa de alguna cooperativa o alguna mutual que le presta algún servicio o algún bien, o adquiere algún bien. De ese total, ¿no? 8.618 son cooperativas y 3.000 son mutuales. Acá entran desde la cooperativa de agua y electricidad, que tenemos en muchos de nuestros pueblos, hasta los supermercados cooperativos, hasta la mutual que presta un crédito, hasta la mutual que da salud, la obra social, la aseguradora, en fin, digo, que tiene esta lógica de matriz cooperativa y de matriz de la economía social. A su vez, estas entidades generan 227.000 puestos de trabajo entre los empleados de mutuales, los empleados de cooperativas y los asociados a cooperativas de trabajo, ¿no? Digo, para tomar magnitud de qué estamos hablando. Bueno, acá hay un desagregado de cada una de las cooperativas por cada una de las ramas, pero lo importante también es los 25.000 millones de pesos que generaron en excedentes en el ejercicio entre 2018, a junio del 2019, ¿no? Esto es algo así como 650 millones de dólares a valores de ese momento, del 2018, perdón, que de alguna manera han generado estas experiencias y han promovido ingresos
a las personas por 392 millones de pesos, 392 mil millones de pesos las cooperativas y 103 mil millones de pesos las mutuales, ¿no? Esto, bueno, después hay algunos otros datos más a quienes les interese, digo, pero esto yo lo traigo acá para ver un poco la magnitud de lo que significa la economía social, entre comillas, formalizada en cooperativas y mutuales. Ahí no estamos hablando de otras formas, ahí estamos, de otras formas que hay que distinguir, con las cuales también a veces se identifica la economía social, que es la economía popular, mayormente vinculada, es parte de la economía capitalista, sí, diría Coraje que es parte de la economía capitalista. ¿Por qué? Porque está compuesta por aquellos individuos que de alguna manera ponen su cuerpo y su trabajo en un trabajo autónomo, no en relación de dependencia, que muchas veces está invisibilizado, ¿no? Las ferias que muchas veces no están formalizadas, el vendedor ambulante, aquel que trabaja en alguna asociación, en algún lugar, pero que lo hace de forma informal, ¿no? Digo, la economía popular no se debate el lazo social, sino que está basada en la satisfacción pura de necesidades en base al esfuerzo propio de quien trabaja de manera informal. Acá no estamos hablando del trabajo autónomo registrado, y no estamos hablando tampoco del trabajo en relación de dependencia, registrado o no. La economía social, que ¿no? la definición del medio es la que al menos a mí más me representa, es parte de la economía capitalista, porque somos parte de un sistema capitalista, con prácticas solidarias que construyen capital social y simbólico diferente, construye solidaridad más allá de también buscar la eficiencia económica, porque en su gran mayoría terminan siendo empresas. Cuando uno habla de empresa, no es que no busca el lucro, sino que el lucro queda en un segundo lugar en función del objeto que le dio origen, que tiene que ver con la satisfacción de alguna necesidad. Entonces, y el trabajo asociado. Y la economía solidaria, en esta distinción que hace Corallo, es como una nueva economía basada en principios y valores diferentes al capitalismo, ¿no? Entonces, para nosotros la economía solidaria es como la utopía que permite seguir caminando, diría Galeano, pero la economía social pura, o lo que nosotros definimos, tiene que ver con aquellas empresas sociales o expresiones que de alguna manera promuevan las prácticas solidarias, construyan capital social para satisfacer necesidades, pero que estén insertas dentro de una economía capitalista. ¿Por qué pongo esto, ¿no? Las materializaciones confusas? Porque muchas veces también nos quedamos en esta discursividad de la resistencia que no permite, diría Coragio, una acumulación solidaria de práctica y construcción de poder, ¿no? La integración cooperativa, después Silvio calculo que nos va a hablar un poco de esto como miembro de una federación, pero la integración cooperativa, la integración de estas empresas, la posibilidad de que el Estado le dé entidad como forma económica que puede proveer algún bien o un servicio. Hubo muchos intentos durante nuestros gobiernos del Frente Progresista en lograr esto en diferentes ámbitos. Cecilia nombraba uno muy, muy concreto, que muchas veces tiene que ver con la carencia de escala para pensar el proceso económico en su conjunto, y también en las tensiones que muchas veces caemos entre el Estado y el mercado. ¿Cómo va a intervenir el Estado en el mercado? Cuando en realidad, como también lo manifestaba Cecilia y como hay un montón de experiencias más, el Estado puede construir mercados a la hora, o puede facilitar la construcción de mercados a la hora de poder promover este tipo de empresas sociales. Quiero decir, el Estado es un gran mercado como comprador, pero también puede con su intervención ir orientando, sobre todo a niveles territoriales, la adquisición de determinados productos o servicios, o puede facilitar acuerdos para que entre cooperativas, entre la propia economía social y solidaria, se formen redes. En uno de los programas que me tocó gestionar, el de producción sustentable de alimentos,
pudimos hacer o facilitar un acuerdo entre productores y la cooperativa de Armstrong, de la cual Silvio es parte, para producir harina y comercializarla en el mercado del patio, en la primera verdulería agroecológica. Quiero decir, ahí había un entramado tanto de productores, de agregado de valor, con una cooperativa y de comercialización, que facilitó el Estado. ¿Cómo lo facilitó? Y bueno, subsidiando algunos eslabones, financiando otros, pero pudiendo generar un proceso virtuoso de integración. Cuando hablamos de los objetivos que debería tener una política o una visión que deberíamos tener desde el Estado, ¿no? Hablábamos de la economía política antes, ¿no? Es la promoción de la economía social como parte de una estrategia de desarrollo de los territorios, como parte de una estrategia, ¿sí? No creemos que la economía social y solidaria pueda resolver todo, pero sí creemos que es una parte necesaria si queremos, sobre todo en el país que estamos transitando, en América Latina, si queremos de alguna manera generar procesos de desarrollo económico y de inclusión social y de promoción del trabajo decente en los territorios, ¿no? Entonces, la promoción de la economía social como parte de una estrategia de desarrollo de los territorios tiene sentido si la consideramos en función de los principios y atributos que le son propios, ¿no? Esto que decíamos al principio, la economía social nace en base a la necesidad y la solidaridad que esa necesidad genera para satisfacerla, tomando su efecto multiplicador en la producción de capital social, fortaleciendo la generación de entramados socioproductivos y la retención y circulación de capital. Yo acá en lugar de capital pondría valor en los territorios, a partir de formas asociativas y cooperativas que posibiliten reescalar procesos donde se pasa de la acción microsocial, ¿no? el microemprendimiento, para la sobrevivencia a acciones, sobreveniencia, ¿no? O para que de alguna manera existan acciones socioeconómicas de mayor escala e impacto, ¿no? Tiene que sobrevenir a la acción microsocial y aislada acciones de mayor escala. Entonces las políticas territoriales para el desarrollo de la economía social tienen que pasar de la asistencia al trabajo, lo mostraba Ceci en alguna de estas experiencias, o al menos el concepto que tenía el programa en su inicio, pasar de las prácticas individuales a las cadenas de solidaridad, que no necesariamente tienen que ser asociaciones económicas, pueden ser distintas, ¿no? Una cadena de solidaridad puede darse una feria de la economía social en un territorio que permite de alguna manera acercar productos, que es una forma de generar un mercado, a la ciudadanía en su conjunto. Pasar de la atomización a las redes institucionales. Acá es muy fuerte, muy importante el rol del Estado para esto, ¿no? El Estado tiene que ser el nodo caliente, decimos nosotros, de las redes, tiene que ser quien las facilite, quien facilite los lugares de encuentro, quien promueva los encuentros, y también poder pasar de la informalidad a la formalidad e institucionalización, no solo de las redes, sino también de las empresas, ¿no? Por eso es interesante que si bien contaba Cecilia, proponía la formalización en algún punto de los jóvenes que participaban de los emprendimientos, la mayoría terminaron siendo cooperativas, porque es la figura que termina ajustándose mejor a las necesidades cuando éstas surgen y hay fuerzas solidarias que necesitan satisfacerla. Entonces, bueno, ahí hay como varios procesos para tener en cuenta. Todos estos procesos no pueden darse solo desde la economía social o desde las entidades de la economía social. Acá es necesario que los estados puedan intervenir, y sobre todo los estados locales. Acá lo puse en términos de desafíos, que era otra de las consignas, ¿no? En los territorios. La economía social no es una economía de pobres para pobres, es una resignificación de las relaciones sociales de producción en múltiples territorios que pueden trabajar en red, pero su impacto es situado, ¿no? Cuando veíamos la cantidad de cooperativas que hay, la cantidad de asociados que representan las cooperativas, desde las más grandes como las de seguros, por ejemplo, o las agropecuarias, a las más pequeñas como las de trabajo, todas tienen una característica que pueden medir el impacto en empleo, en servicios, en valor, en sus territorios o en los territorios donde tienen su anclaje.
no se puede pensar la economía social si no se piensa territorializada, ¿sí? Acá no hay cooperativas transnacionalizadas, quiero decir, que se lleven el capital a otros lugares, ¿no? Generalmente el valor circula en los territorios donde tienen presencia. El rol del Estado, local sobre todo, o subnacional posiblemente, es colaborar en la generación de escala, en lo simbólico y en lo económico, de los procesos de acumulación solidaria. En lo simbólico, en esto que decíamos, ¿no? Conjugar prácticas, darle sentido, mostrar un horizonte, generar capacitaciones, generar espacios de encuentro. Y en lo económico, para motorizar las redes económicas de circulación de capital y de valor entre la propia economía social y solidaria, independientemente del tamaño de la empresa social, ¿no? Desde las aseguradoras, vuelvo a repetir, las comercializadoras o la feria del barrio. ¿Qué tipo de articulación se puede dar? Sí, bueno, ese es el chiste un poco, ¿no? Que desde los territorios promover la articulación con los actores de la economía social permite descubrir qué caminos ir tomando, y creo que una sana política es, como primera medida, o al menos para quienes están escuchando esta clase o este módulo, es antes que nada detectar cuáles son los problemas y las necesidades y sentar a los actores de la economía social para ver cómo poder resolverlo. Y en lo económico, ¿no? Contribuir a la integración de cadenas de solidaridad para abarcar la máxima cantidad de eslabones posible en la circulación del capital. Esto es importante porque está demostrado, y los invito a seguir a la página de la Asociación Internacional de Cooperativas, la ASI, que está presidida por un argentino que es Ariel Guarco, donde está hablando mucho de esto y del rol y el valor de la economía social. Vos, Fer, antes nombrabas a la OIT, ¿no? Que la nombró y la tiene como una de las formas empresarias más afines a la posibilidad de lograr el objetivo de trabajo decente en el marco de los ODS. Dejo por acá, pero termino con lo siguiente. Es importante que entendamos que la economía social y solidaria es una herramienta fabulosa para complementar o para motorizar procesos de desarrollo económico local, sobre todo pensando en función de las necesidades de las personas que, me parece fabuloso, no sé si ahora se está hablando mucho, está Ceci Nieto también, ¿no? Las cooperativas de cuidado, por ejemplo, que es un nicho de altísima informalidad, pero que está teniendo un gran desarrollo en los territorios. ¿Quién en su localidad no tiene un geriátrico? ¿Quién no tiene gente que cuida niños? ¿Quién no tiene gente que cuida adultos mayores? Que esas formas que hoy están atomizadas y demás se consoliden alrededor de una cooperativa es una forma también de promover nichos de trabajo diferentes. Lo tiro como una de las alternativas que estamos viendo en los territorios, pero quiero decir, cuando hablamos de promover el empleo, cuando hablamos de promover el trabajo, empezar a buscar esos nichos y dónde interviene o puede intervenir la economía social, me parece que es importante porque es un aceite muy interesante para la maquinaria del desarrollo local. Lo dejo acá para no tomar más tiempo y poder dar lugar a algunas preguntas y darle pie a Silvio para su intervención. Te quedaste muda, sí, Ahí está. No, es que no me dejaba reactivarlo desde mi computadora. Gracias, Mauro. Muy interesante. Y creo que sin duda ahora con el aporte de Silvio van a surgir preguntas, digamos, también y se van a poder digamos, interactuar las experiencias con lo que planteaste vos desde alguna idea más conceptual. Así que bueno, gracias. Me salió un tachito porque se me cortó internet, así que estoy ahora con el celu. Espero, si no está Ceci Nieto acá de backup haciendo el aguante siempre.
Así que bueno, vamos a presentar al último panelista que nos acompaña hoy, que es Silvio Antinori. Silvio es presidente de la Cooperativa Agrícola Ganadera de Armstrong Limitada y bueno, es tesorero de la Federación de Cooperativas Federadas, FECOFE, como mencionaba anteriormente. Así que bueno, va a estar, digamos, brindando su aporte y contando seguramente su caso particular de la cooperativa, para que bueno, después podamos por ahí tener algún intercambio entre los participantes. Les vuelvo a reiterar que si tienen alguna pregunta pueden ir volcándolas en el chat y después las planteamos al final. Así que agradecerte, Silvio, porque estés participando de este ciclo. Bueno, no, al contrario, desde la Cooperativa Agrícola Ganadera de Armstrong y desde la FECOFE, agradecerles el espacio, la invitación, y así poderles transmitir nuestra visión, nuestro compromiso, nuestra experiencia desde la economía social y desde este espacio también cómo aportar un poquito nuestro granito, nuestro pequeño granito de arena, para que todos estemos un poquito mejor, que creemos que el cooperativismo es el camino para eso. Contarles un poco lo que es nuestra experiencia y lo que es FECOFE, ¿no es cierto? Principalmente. FECOFE es una cooperativa de segundo grado conformada por 40 cooperativas asociadas. Nacemos de la Federación Agraria Argentina, en uno de los congresos de Federación Agraria. Tenemos cooperativas de diversas producciones, estamos en unas 10 provincias más o menos del país. Cooperativas productoras de arroz, yerbateras, apícolas, productoras de dulces, productoras de jugos concentrados, vitivinícolas, lácteas y por supuesto también cooperativas productoras granarias de pampa húmeda, concentradas sobre todo en las provincias de Córdoba y Santa Fe, como la cooperativa a la que yo pertenezco, que es la Cooperativa Agrícola Ganadera de Armstrong. La razón de ser de FECOFE son las cooperativas, y funcionamos a modo de engranaje coordinador entre las entidades miembros y el entorno, teniendo en cuenta siempre las necesidades de las cooperativas y el compromiso con la comunidad, que este es uno de los principios cooperativos, el séptimo específicamente. Fomentamos permanentemente el agregado de valor en la producción primaria. Gestionamos financiamientos para las cooperativas vinculadas, colaboramos en la conformación y desarrollo de proyectos productivos y creamos puentes entre las cooperativas, entre las de FECOFE, entre las cooperativas de FECOFE y otras instituciones, el Estado, el INAES, el INTA, las universidades y todo el ecosistema social, digamos. Somos una empresa de la economía social y como tal apuntamos no solo al desarrollo productivo, sino también a un desarrollo territorial rural con industrialización. Acompañando a ese desarrollo productivo, al desarrollo territorial, al desarrollo de las personas y del trabajo, o sea, un desarrollo social integral. El desarrollo productivo lo creemos asociado a lo social. De lo contrario deriva en procesos de concentración que generan riqueza para unos pocos, limitando las posibilidades de desarrollo del resto de la sociedad. Desde FECOFE trabajamos en la articulación de actores y la generación de herramientas para que ese desarrollo social sea posible. Y una de las principales, fundamentales herramientas es el financiamiento. Si se nos niega esa herramienta estamos complicados. No alcanza con la voluntad, no alcanza con las ganas. Pretender desarrollarnos sin financiamiento es como querer levantar vuelo con un avión a pedales. Es prácticamente imposible. Y ahí caemos en ese comentario injusto de que la economía social son un grupo de empresas ineficientes y obsoletas. Porque ese es el comentario que por ahí lo marcaba también Mauro. Por supuesto que hay un sector muy reducido que se favorece con esto y alimenta la idea de que el mercado se autorregula y que el Estado
y las instituciones son ineficientes, etcétera, etcétera, etcétera. El problema con el financiamiento, sobre todo en nuestro país, es que el financiamiento en la Argentina no está orientado a la producción y al desarrollo. Nosotros hemos tenido varias reuniones, por ejemplo, con Banco Nación, que desde la economía social es una de las primeras instituciones a la que uno acude para el financiamiento. Y nos hemos reunido con directores de Banco Nación que ven la problemática, la necesidad de créditos para el sector, pero tienen la limitante y arrancan todas las charlas con la misma frase. Según las normativas del Banco Central, para acceder a créditos, que nos presentan líneas de crédito que son bastante accesibles, pero para acceder a crédito hay que ser sujeto de crédito. Y esa frase, sujeto de crédito, deja prácticamente afuera a todas las empresas de la economía social. Porque para ser sujeto de crédito en la Argentina prácticamente tenés que tener más plata que el banco. Entonces estamos dependiendo de herramientas desiguales con otras empresas. Allí entonces es donde tienen que aparecer el Estado y las instituciones, generando estas herramientas que limitan el crecimiento con subsidio de tasas, con fondos rotatorios, con asistencia técnica, y a todo eso sí aportarle del sector la impronta, la creatividad, ¿cierto? No podemos pretender esperarlo todo de arriba, digamos, somos los buenos de la película, los de la economía social. No, tenemos que tener nuestra impronta, nuestros proyectos, y ensamblar con el rol del Estado. En este sentido, desde FECOFE conformamos la Mesa Agroalimentaria Argentina. Mediante esta articulación de la que hablábamos, conjuntamente con la UTT, que es la Unión de Trabajadores de la Tierra, y el Movimiento Nacional Campesino e Indígena Somos Tierra. Esta mesa, que está abierta a que la conformen otras organizaciones y otras instituciones, nació para demostrar desde la economía social que una forma diferente de producción es posible, democratizando no solamente la producción, sino también la comercialización, llegando a la mesa de los argentinos con alimentos de calidad y a precio justo, potenciando la utilidad de cada una de las instituciones, que esta es, digamos, la fortaleza del asociativismo. Somos conscientes de que no vamos a terminar con el problema del hambre en la Argentina, pero sí somos una referencia y un ejemplo testimonial de que es posible llegar a la góndola y a la mesa, articulando los productos de nuestras cooperativas, los productos de los productores de las economías regionales, los puestos de venta que la UTT tiene y los supermercados de las cooperativas. Esta mesa nació principalmente en Buenos Aires, la primera que se formó. UTT tiene 6, 7, 8 puestos de ventas en Buenos Aires, y ahí arrancamos. Posteriormente, el Somos Tierra tiene una presencia fuerte en Mendoza, y también creamos una mesa en Mendoza. Más incipientemente, hemos creado la Mesa Agroalimentaria Argentina en Córdoba. Y en breve tenemos pensado lanzarla también en la ciudad de Rosario. Entonces la finalidad es llegar a la mesa de los argentinos con calidad y con precios razonables. Y para esto hay que tener en cuenta algunas variables, que son el qué, el cómo y el con quién. El qué es qué tipo de alimentos son los que producimos, que deben ser los que llenan la canasta básica. El cómo es alimentos de calidad, cuidando el medio ambiente, con buenas prácticas agropecuarias, y el con quién es donde son actores fundamentales los pequeños y medianos productores. A ver, esta forma de producir característica de la economía social, teniendo en cuenta estas variables, es lo que denominamos soberanía alimentaria. El qué, el cómo y el con quién. No creemos en la producción por la producción misma, sin tener en cuenta el aspecto social,
midiendo el costo-beneficio de esa producción solamente en pesos, que también es algo que mencionaba Mauro. O sea, poniendo la producción a disposición del capital. Por el contrario, creemos que la producción y el trabajo y las personas deben estar en el centro del modelo. Bueno. Se me están mezclando los machetes acá. Nosotros a este espacio lo denominamos Mesa Agroalimentaria Argentina. Por supuesto que esto tiene una intencionalidad, porque hay otra mesa que es la mesa de enlace. Ahora, no para oponernos a la mesa de enlace, sino para diferenciarnos. Nuestras producciones, más allá del volumen de cada mesa, tienen diferentes finalidades. Una, la mesa de enlace, está más proyectada a la exportación. Y la agroalimentaria más proyectada a poner el alimento sobre la mesa de los argentinos. Si hacemos un ejercicio cotidiano, no vemos soja en la mesa de los argentinos. Vemos miel, manteca, tomate, pan, fideos, etc. Esto no quiere decir que no somos tontos, no quiere decir que no hay que sembrar soja. Somos conscientes de la importancia del ingreso de dólares. Por eso digo que la mesa agroalimentaria no nació para oponerse a la mesa de enlace, sino a favor de reconocer la importancia de las empresas de la economía social, y que no todo el campo es lo mismo, y que hay que atender las diferentes necesidades del variopinto del agro. El gobierno capaz de entender esta situación y que tenga la muñeca política, porque estas son decisiones políticas fundamentalmente. En la producción tienen que ver las empresas, pero en la conducción de un Estado son decisiones políticas, necesitamos políticos. Y el gobierno capaz de entender esta situación y que tenga la muñeca política, de articular los diferentes sectores del agro y de la industria, mediante un plan agroalimentario nacional, posiblemente nos abra la puerta de un camino de desarrollo integral a todos los argentinos. Para esto es muy necesario el Estado, el rol del Estado. Sobre todo para los países en vías de desarrollo como somos nosotros. A mí no me gusta decir que somos un país subdesarrollado. Yo siempre digo, somos un país en vías de desarrollo. Que es diferente de ser un país desarrollado. Y el rol del Estado en los países en vías de desarrollo es diferente que en los países desarrollados. Es más, según la situación, el rol del Estado va a cambiar también. A veces escuchamos que en los países del primer mundo, en los países desarrollados, el Estado no se mete. Y no es así, no nos tenemos que comer esa curva. El Estado siempre está. El Estado en algún momento aparece. En los países desarrollados, no pagué 3 meses los impuestos y en 5 minutos aparece el Estado. De eso no cabe ninguna duda, es recaudador en ese caso. Y en los países ya desarrollados, tal vez el Estado estuvo antes, ¿cómo está ahora? ¿Cómo lo necesitamos ahora, mejor dicho, en nuestro país? Es un actor fundamental conjuntamente con la economía social. Nosotros en nuestras cooperativas, en las cooperativas de PECOFE, por ejemplo, tenemos varias estadísticas hechas y hay cooperativas productoras de alimentos con producción ociosa. Escuchamos muchas veces en las economías regionales que tiran la producción, en el caso de los tomates, en el caso de la fruta, muchas veces pasa también. Estuvimos hace muy poquito tiempo reunidos con unos productores tomateros de tomates y de pimientos. Y nos comentaban ellos que en ese momento estaba la cosecha, el tomate y el pimiento obviamente no valía nada,
pero dice, va a pasar un tiempito y se va a ir el precio por las nubes. Y casualmente la semana pasada fui a comer de mi vieja, de mi mamá, nos juntamos, y me compré un kilo de tomate 450 pesos. Y me acordé de eso. Y ellos nos comentaban que podían, porque la producción se concentra, que ellos podían diversificar en el tiempo la producción, pero necesitaban invernaderos, necesitaban caños para riego, necesitaban inversión, y estaban en tierras que eran alquiladas, 1 hectárea o 2 hectáreas. Entre paréntesis, en nuestro país, hablar del acceso a la tierra prende todas las alarmas. Eso es, somos un país agrícola, dice Peretti siempre, somos un país agrícola sin discusión agrícola. Bueno, dejemos de lado eso. La cuestión es que ellos tienen alquileres leoninos, y encima esos alquileres son por 1 año. ¿Qué inversión podés hacer en un lugar en donde sabés que al año siguiente te podés ir y vos tenés que poner un invernadero, hacer un tendido de caño para el riego? Es imposible. Entonces hay que ajustar muchísimas variables ahí. Entonces yo antes hablaba de creatividad también. Y es difícil tener creatividad si no tenés la panza llena y el corazón contento, donde la mente fluye y podemos pensar y podemos proyectar proyectos, valga la redundancia, ¿no es cierto? Por eso el rol del Estado es fundamental. Cuando el Estado encaja, cuando se alinean los planetas con los productores, la cosa cambia. Y voy a citar un ejemplo, algo una experiencia personal fue. Entre estas producciones que siempre escuchamos que por ahí se tiran, como la fruta o la verdura, estaba la uva. Yo recuerdo muchos años atrás, los productores vitivinícolas tenían problemas con la sobreproducción y tenían que tirar la producción. Y yo, interiorizándome un poco, vi que el proceso es bastante complicado, porque yo pertenezco a una cooperativa de pampa húmeda. Acá ponemos la semilla de maíz, de soja, tiene un proceso, la producción, pero a los 6 meses más o menos se trilla y bueno, si no te viene una pedrada o algo, algo sacás. En el caso de las viñas, una planta está varios años primero para producir. Y segundo, que esa producción no se puede utilizar, por ejemplo, para hacer vino en la primera producción. Son varias producciones, o sea, es un proceso bastante complicado, costoso, y encima tienen que tirar la producción. Entonces, en un momento con mi compañera, hace unos años atrás, fuimos unos días a pasear a Mendoza, y una de las visitas que decíamos hacer era a una bodega. Entonces yo hablé con una persona, le consulté por algunas de las bodegas comerciales más conocidas, me indicó y me dice, tenés la alternativa de las bodegas boutique. Hoy las bodegas boutique están por todos lados. En Entre Ríos tenemos 2 o 3 bodegas boutique, en Córdoba hay, en Mendoza ni hablar, en San Juan. Pero en ese momento eran incipientes. Yo había escuchado algo del tema, pero explícame un poco cómo es el tema de las bodegas boutique. Entonces, no, son pequeños productores, algunos se juntan con su finca y en vez de venderle a las grandes empresas, a las grandes bodegas, ellos crearon de forma más artesanal sus propias bodegas, una industrialización más artesanal, y dan una visita guiada y es bastante interesante. De hecho, fuimos a una bodega boutique y nos esperó un enólogo al lado de un canterito con una planta, antes de dar la visita guiada y la degustación, y bueno, y la persona esta nos explicaba que con esas bodegas le habían encontrado un poco la solución a la sobreproducción de uva. Entonces, que había participado la provincia con algunos proyectos, que había participado la municipalidad con el tema de los caminos para que tengan acceso, o sea, se habían conjugado los actores. Y esta persona, el enólogo, nos decía que esa finca la habían creado Marta y Felipe, que Marta había nacido en Mendoza y que Felipe había nacido en Europa, que vino para Argentina, se enamoraron, ambos tenían conocimiento de vino y iniciaron la finca. Y esta planta, la planta que estaba ahí,
Esta planta es un retoño de la primera planta que plantaron Marta y Felipe. Por supuesto, las 14 o 15 personas que estábamos ahí, nos sacamos una foto con la planta. Y yo creo que el resto hicieron lo mismo que hicimos nosotros, comprar 5 o 6 botellas de vino, venir a nuestra casa, invitar a nuestra familia, poner el vino en la mesa y contarles que ese vino era de la finca de Marta y Felipe, que Marta había nacido en Mendoza, que Felipe había venido de Europa, y acá en el celu tengo la foto del retoño de la primera planta. Eso es creatividad, eso es articular economía social, productores, Estado y creatividad, impronta. Pero para eso tiene que estar el rol del Estado. Lo mío es corto, pero para terminar voy a hacer otro ejemplo de la importancia del Estado en la presencia y en la ausencia, que es con la Cooperativa Agrícola Ganadera de Armstrong. Que Mauro sabe un rato de eso. La Cooperativa Agrícola Ganadera de Armstrong fue fundada en el 48, en 1948, y fundida en el 2000. Ahí también hubo una articulación del Estado, con el Estado, una articulación público-privada, porque fue fruto de las políticas de los 90 con los desmanejos de algunos integrantes de la cooperativa. Y bueno, el resultado fue el esperado, ¿no? En el 2001 la cooperativa se alquiló por 5 años a AFA, y en el 2007 con un grupo de amigos la retomamos, la refundamos, digamos. Nuestro primer objetivo fue el agregado de valor. Y empezamos a trabajar en ese sentido, compramos un predio. Primero recuperamos la confianza del socio, compramos un predio sobre autopista, conjuntamente con la federación, con FECOFE, empezamos a trabajar en el predio, FECOFE hizo una balanza que fue de usos múltiples, que ahora el tema de usos múltiples, pensando para adelante en un área productiva, entonces balanza ya teníamos, nosotros empezamos a hacer la descarga, empezamos a hacer un galpón, y desde la provincia de Santa Fe, a veces las cosas se alinean, nos informan que bajan 3 molinos harineros para la provincia, y uno podía ser para la cooperativa de Armstrong. 13 años nos llevó la conformación del molino, y en el 2018 lo pusimos en marcha. Como dijo Mauro, entre algunos de los proyectos del molino, aparte de hacer harina, ¿no es cierto?, la harina común, participamos de un proyecto de que Mauro fue parte, que es trigo sin agroquímicos, y se molió en el molino de la cooperativa. Eso empezó a funcionar bien en el 2018. En el 2019, finales del 2019, y acá viene la parte donde lo matan al muchachito, pasa lo que pasa con Vicentín. Vicentín entra, tienen términos poéticos para metaforear una estafa, ¿no es cierto? Entra en cesación de pago por estrés financiero. Pasado unos meses, bueno, esto ya es de público conocimiento, pero yo lo cuento, porque a nosotros nos costó mucho trabajo esto, mucho sacrificio, y nos dolió mucho lo que pasó. Y no me importa si me encasillan o si me ponen en un lugar incómodo, estar en lugares cómodos es lo más fácil que hay. Pero lo cuento porque es una experiencia que realmente es para ser contada y para reflexionar. Todos sabemos que el presidente de la Nación propuso la intervención de Vicentín. Se le escapó otra palabrita que creo que fue de más, pero no importa. La intervención de Vicentín, en ese momento, la intervención del Estado, yo estuve de acuerdo con eso. No con el presidente, con que intervenga el Estado. Hubiese sido necesaria porque se hubiese desarrollado de otra manera la situación a la que llegamos hoy. No hubiésemos cobrado enseguida, pero tanto nosotros, la cooperativa de Armstrong, como otras cooperativas, pymes, hubiesen estado en una situación diferente. Nosotros hace 5 meses tuvimos que venderlo al molino. Lo tuvimos que vender para calzar esa creencia. Porque
Todos sabemos lo que pasó, lo de las marchas, el presidente dijo que tuvo una mala percepción, y esas son decisiones políticas. Lo que decíamos, decisiones políticas, y las decisiones que tomamos no siempre son las más ventajosas ni las más populares, pero son las correctas, y hay que bancar cuando uno toma una decisión de esas. Y yo la seguí bancando, obviamente. No digo, no me importa, no me importó nunca. Hoy a los 54 años no voy a andar titubeando, menos presidiendo una institución. Pero bueno, pasó. Tuvimos que vender el molino, y todos sabemos dónde derivó lo de Vicentín. La semana pasada imputaron a 14 personas, con un seguro de caución para 6 de 10 millones de dólares. Si el Estado hubiese intervenido en ese momento, hoy la historia sería otra y mucho mejor. Muchas gracias. Gracias, Silvio, por todo el testimonio, clarísimo. Muchas gracias. Muy interesante. Bueno, dejamos lugar a preguntas del auditorio y les agradecemos a todos los que participan, que nos siguen acompañando y algunos que están desde los comienzos. Bueno, mientras van pensando, yo tengo dos preguntas, una para Cecilia y otra para Silvio. A Cecilia, en general en la jerga del emprendedorismo se habla de incubación y de aceleración. Si bien vos hablaste de que esas empresas sociales hoy ya no cuentan con un acompañamiento, dado que están trabajando, ¿qué cuestiones debería apuntalar el Estado? O sea, ¿cuál sería el proceso o los servicios o el acompañamiento que requerirían, dado que muchas de esas empresas, digamos, siguen funcionando? Esa para Ceci. Y a Silvio, la dejo ya planteada también. El caso de FECOFE es un caso de agregado de valor, y por lo que usted mencionó, por lo que mencionaste, tienen canales de comercialización propia, sin conocer en detalle la historia de FECOFE y de todas sus cooperativas que la componen. La pregunta es, para, digamos, generar este agregado de valor a través del sistema cooperativo, ¿la integración vertical es casi como una condición necesaria y suficiente o no? ¿O hay, digamos, formas de acceder a los canales comerciales tradicionales? Esa es la pregunta. Bueno, la dejo a Ceci primero. Bueno, yo creo que, a ver, Silvio lo decía en el inicio de su ponencia. Creo que primero lo que el Estado puede hacer es demostrar o tratar de generar la confianza con el consumidor. Me parece que eso es clave en esto de, él lo decía muy bien, de que los emprendimientos sociales, las empresas sociales, las cooperativas, no hacen productos de pobres para pobres, digamos. Que con un acompañamiento lo suficientemente necesario al comienzo, como fue la muestra del caso de las empresas sociales que desarrollamos del gobierno provincial, y después simplemente con la comunicación y facilitar el alcance a estas empresas sociales, a estas cooperativas, demostrando que pueden estar a la altura de brindar servicios de igual o de mejor calidad que las que uno encuentra en el mercado tradicional. Y un ejemplo de esto, y también lo escuchaba Silvio, es la producción de alimentos. Yo te aseguro que si vos vas a comprar a una huerta comunitaria, vas a encontrar alimentos de muchísima mejor calidad que la que encontrás en la verdulería de la vuelta de tu casa. Eso tiene un valor agregado y tiene un plus que no se paga lo que se debería pagar y tampoco se encuentra al alcance lo suficientemente sencillo
de lo que debería ser para que esté en la mesa de cada uno de nosotros. Entonces me parece que sin necesidad de que el Estado, en esto del cuestionamiento de ponga plata, ponga plata, ponga plata, que es necesario, porque coincido con Silvio que sin recursos es imposible que un emprendimiento inicie, se incube, se proyecte y se posicione, pero después me parece que vale la pena que estos productos se paguen lo que corresponde, que muchas veces no son valorados económicamente de la manera que debiera, y el Estado con generar los canales o simplificar los canales y comunicar ya está haciendo un montón. Y demostrarle a la gente que, bueno, yo lo compro porque es bueno, porque sirve. Y en esto, desde el Estado hay muchísimas herramientas. El Estado tiene escuelas, el Estado tiene hospitales. Yo no quiero ahondar o profundizar, porque también fueron algunas cositas que nos quedaron ahí pendientes y que veníamos estudiando, pero por ejemplo, todas las escuelas tienen comedores. El Estado asiste a esos comedores económicamente. ¿Por qué en vez de dar una factura no pensamos en una fruta? ¿Por qué en vez de no pensar en harinas permanentemente? Sé que la logística es más compleja. Yo creo que ahí hay dos grandes desafíos que tiene el Estado: la logística, la comunicación y la confiabilidad que tiene que generar para que estos proyectos realmente se posicionen. Ni hablar si andamos en los hospitales, en las internaciones, en la calidad de alimentos que uno podría generar. En la presentación faltaron, qué sé yo, emprendimientos vinculados a la costura, mujeres que hacen sábanas, que hacen toallas. Digamos, creo que el Estado puede ser un gran ejemplo para contagiar al resto de la sociedad y para demostrar que estos proyectos generan productos y servicios de calidad como cualquier otro que existe en el mercado más capitalista, si lo queremos llamar de algún modo. Gracias, Ceci. Silvio. Bueno, en cuanto a la comercialización que me preguntabas, no lo vemos tampoco desde una horizontalidad, perdón, de una verticalidad, sino desde una horizontalidad, en contacto siempre o en articulación siempre con la comunidad, y estamos abiertos tanto los canales de venta como o sea, para acceder a esos a cualquier tipo de, no solamente cooperativa, digamos, sino pymes, o empresas que decida trabajar con esta mesa que nosotros creamos. Así que no sé si está contestado, pero no lo vemos desde el punto de vista vertical, solo cooperativas o cooperativas, federación. No, lo vemos desde una articulación con la sociedad en general, que creo que es la función que la cooperativa debe cumplir, ¿no? Sí, me refería sobre todo al punto de venta final, digamos, ¿no? ¿Cuáles son las dificultades o si tienen dificultades digamos, para acceder a los grandes supermercados, etcétera? A eso me refería también. Bueno, los puntos los puntos de venta, en realidad la UTT los creó por esa dificultad que vos decís. Claro. Y porque, primero para eliminar intermediarios, ¿cierto? Y para que sean respetados los precios que los productores, o sea, lo que denominamos un poco mercado de cercanía, que en Buenos Aires es mucho más difícil, ¿viste? Acá lo vemos más comúnmente. Acá, yo pensando que todos están en Amsterdam, ¿no es cierto? Pero se ve más comúnmente en los pueblos los mercados de cercanía. Pero en las grandes ciudades es más complejo. Entonces vos, un productor, primero que no llega como productor al supermercado, tiene que pasar por otras manos. Entonces se crearon esos puntos de venta por esa dificultad. Ahora sí, ahora enganché la pregunta. ¿Yo puedo sumar una pregunta? Sí. Bueno, mi pregunta es un poco retomando cosas que dijo Ceci recién y en realidad la presentación de Mauro. En realidad la duda que tengo es la relación virtuosa o no, forzada o casi idealista o no, en relación a que la economía solidaria son más propensas o serían más propensas a generar un desarrollo sustentable. Las bases de la economía solidaria, entiendo que al ser colectiva y basarse en una ganancia propia, en una ganancia colectiva, no individual únicamente, aunque estén incluidos en el sistema capitalista,
se supondría que podría llevar al, bueno, bien como decía el ejemplo Ceci, ¿no? Pero también pienso que capaz que es una relación o un vínculo idealista. Entonces, le abro la pregunta para ambos. Mirá, Ceci, a ver, dos cosas con respecto a tu pregunta. ¿Que contribuye mejor que otros tipos de empresas? No lo sé. Ahora, que parte de una matriz diferente para poder hacerlo, en base a sus principios y sus valores, yo creo que sí. Silvio hablaba que en los 90, por un mal gerenciamiento y por poca participación de los socios, una cooperativa se fundió y puede trabajar exclusivamente para sus socios. También la economía social parte, como decía yo al principio, de la satisfacción de necesidades en función de un principio solidario. O sea, y ese principio solidario tiene que ver no con la acumulación de ganancias, sino con principalmente la satisfacción de una o varias necesidades. Ya esa matriz solidaria es un piso más alto que cualquier otra empresa. De hecho, las empresas privadas tienen protocolos de responsabilidad social empresaria, responsabilidad ambiental, bonos de carbono, empresas B, que toman esta matriz solidaria inicial de las empresas sociales por naturaleza, para poder de alguna manera dar cuenta de su responsabilidad frente al ser humano, digo yo, ¿no? Porque muchas veces son empresas del capital que tienen que humanizarse y relacionarse con su comunidad, relacionarse con otras empresas, ser benévolas con el ambiente, cuando en realidad hablar de la responsabilidad social de una cooperativa es una redundancia. Pensar en los indicadores como si fueran empresas B, una cooperativa también es redundante, porque si hablas de los principios que nombraba Silvio, de hecho, ya está en su matriz, siempre y cuando quienes la conduzcan respeten esos principios, ¿no? Porque muchas veces, digamos, es fácil tergiversarlo, como pasa en todas las instituciones. No sé si respondí tu pregunta, pero va por ahí. Yo hablaba de por qué las y los jóvenes que participaron del programa terminan mayormente en una cooperativa o una asociación civil, ¿eh? Porque encuentran la matriz más cómoda para poder desarrollar ese emprendimiento, ¿no? Ahí Jimena volvió a levantar la mano, me parece. Sí. Después Ceci queda ahí, Bueno, no sé si quiere responder algo, Ceci, de la pregunta, Ceci me dijiste, pero bueno, ahí. No, No sé si... coincido plenamente a eso, repasar el concepto de desarrollo sustentable o sostenible, o sea, son proyectos de triple impacto que tienen una mirada puesta profundamente social y solidaria, como explicó Mauro recién, que ya de por sí, obviamente todo lo que tiene que ver con la economía solidaria del vamos, ya esa la tenés saldada. Después, obviamente, hay proyectos que están muy vinculados a la protección del ambiente y yo creo que son como ya casi en la actualidad son como casi indivisibles. Creo que hoy quien tiene la semillita de la solidaridad, de querer generar un proyecto diferente basado en la economía social, me animo a decir que muy probablemente tenga incorporado el concepto del cuidado del ambiente, porque es intrínseco, digamos. Y bueno, y después obviamente una ganancia económica, esos son los tres conceptos del desarrollo sostenible, que se pueda sostener por sí mismo, y para eso se necesitan ingresos. Y nosotros no decimos que desde la economía solidaria vamos ni hacer asistencialismo ni beneficencia. Obviamente que hay un fin y que tiene que haber un ingreso para satisfacer estas necesidades que decía Mauro, pero yo me animo a decir que sí, a responder que sí. Buenísimo. Le dejo la palabra a Jimena, que además es colega de la UNR, economista, trabaja en investigación en estos temas, así que Jimé. Bueno, ¿qué tal? Muy buenas tardes para todos. Bueno, yo esta es la primera vez que me puedo sumar al ciclo de charlas que siempre Fer nos está invitando. Y como dijo, pertenezco al Instituto de Investigaciones Económicas de la Facultad de Ciencias Económicas. Y bueno, digamos, escuchándolos, tanto a Cecilia, a Mauro como a Silvio, por ahí tenía un abanico de cuestiones, digamos, vinculadas a los tres.
Pero bueno, digamos, por ahí en relación a lo que Cecilia comentaba, estos proyectos, digamos, relacionados, digamos, a cooperativas de trabajo, por ahí en barrios marginales, por ahí brevemente contarles de que, bueno, yo participé en la MUNI, en un programa de emprendimientos ambientales solidarios, en el cual ayudamos, o sea, digamos, grupos de cirujas, los llamamos a formar cooperativas de trabajo, con lo cual, digamos, fue, digamos, también toda una ruptura. Esto fue, digamos, en el 2005 más o menos, y bueno, todo un tema de formación, de formalidad, porque, digamos, recuerdo que se los llamaba trabajadores informales de la basura. Entonces, bueno, toda esa cuestión de ayudarlos, de capacitarlos y ayudarlos a encuadrarse en la formalidad, en los órganos que tienen las cooperativas, en estos principios, cómo llevarlos a cabo, que están regidos también en sus estatutos. Bueno, toda una cuestión que desde el Estado, desde la municipalidad, digamos, el programa baja de la municipalidad al territorio, y bueno, digamos, yo no sé en qué, cómo siguió, porque después me desvinculé, pero digamos, esta cuestión de, digamos, por sí mismo poder mantener una estructura formal es difícil porque, bueno, muchos de ellos, jefes de familia, no tenían, digamos, ni la educación primaria. Bueno, es todo un tema. Inclusive también ahí se cruza lo que es el trabajo infantil. Hicimos una encuesta con la OIT, un relevamiento en 7 barrios, en 7 villas, y sí, realmente, o sea, y vienen digamos, de generaciones el oficio de ciruja. Entonces, bueno, es todo un tema bueno, que es muy interesante y que es un acompañamiento que sí, que necesitan del Estado, de organizaciones civiles que también estaban involucradas, de referentes barriales que acompañaban el proceso para poder darle continuidad. Bueno, eso por un lado, una etapa por ahí. Pero bueno, después también en lo referido a la investigación y, bueno, y a las cooperativas agropecuarias en sí, yo estoy haciendo una tesis en relación al cooperativismo agropecuario en el centro sur de Santa Fe. Y bueno, digamos, toda esta cuestión del valor que generan en territorio las cooperativas agropecuarias no está visto, no está visibilizado. Hay cuestiones también que tienen que ver con, bueno, el Estado que digamos, no le ha dado suficiente apoyo, digamos, igual, digamos, según en qué contexto histórico hablemos, ¿no? Pero bueno, cierto que desde el 76 y bueno, en los 90 fue un quiebre muy importante para las cooperativas agropecuarias, y cuán importante es dentro del movimiento, o sea, es necesario el Estado, pero también dentro del movimiento fortalecerse y visibilizarse. Y esto también está, por ejemplo, el INAES, que juega un rol importante porque, bueno, es el organismo de Contralor, pero también el que promociona y ayuda. Y que, por ejemplo, ahora pasó adentro al Ministerio de Producción, Ministerio de Desarrollo Social y Producción. No, a ver, De ayúdenme. desarrollo productivo. Desarrollo productivo, ahí está. Antes pertenecía a desarrollo social, entonces bueno, ahí también hay un cambio en la conceptualización, digamos, que son, si son economías, digamos, si son empresas que van solamente a estar enfocadas en lo social, o también que van a hacer un desarrollo económico en el territorio. Entonces, bueno, es muy importante eso. En particular, conozco de FECOFE que, digamos, ustedes tienen por ahí una visión más amplia y de vinculación entre distintos tipos de cooperativas para hacer un encadenamiento de valor productivo, por ejemplo, la integración en cooperativa agropecuaria con cooperativas de trabajo, o sea, dentro del mismo movimiento, ir agregando valor, distintos tipos de cooperativas, que por ahí otras cooperativas o otras federaciones o cooperativas de segundo grado solamente están dentro de una integración vertical dentro de su propia actividad, digamos, más que nada las orientadas al mercado externo. Bueno, en relación a eso, yo estoy basando mi estudio en 2 cooperativas del Centro Sur santafesino, y
y también trabajo con lo que es de valor agregado cooperativo, que el valor agregado cooperativo está muy vinculado con lo que es la responsabilidad social cooperativa, que en sí, como decía Mauro, es intrínseca, es una obligación, es un deber ser de las propias cooperativas, digamos, porque tienen en el centro a las personas. Entonces, esta cuestión de invisibilidad, de todo el valor que generan en territorio, bueno, obviamente que no le resta poder al momento de negociar, de pedir al Estado o de negociar con otras organizaciones. Decir, bueno, a ver, nosotros generamos tantos puestos de trabajo, a través del trabajo, digamos, de la existencia de la cooperativa se mejoran los caminos rurales. Bueno, hay infinidad de cosas que generan las cooperativas en territorio que no están valoradas, no están vistas. Entonces, bueno, eso justamente, este balance social cooperativo es un instrumento, una herramienta particular que parte de la identidad de las cooperativas, de los 7 principios, también vincula con los ODS, con este Objetivo de Desarrollo Sostenible, y bueno, realmente es muy importante poder trabajar a través de indicadores, pero que están bien vinculados con su identidad, para fortalecerla y bueno, y vuelvo a repetir, visibilizarlas y mostrar todo lo que genera en territorio el movimiento. Bueno, y listo. Gracias, muchas gracias. Perdón, Ceci, estaba levantando la mano. Sí, yo, Mau, me permito el primer aporte, no sé, es una reflexión, no es una respuesta que tengo, pero es algo que me gustaría compartir con quienes estamos acá y quienes vean este video. Yo creo que en esto del trabajo perdemos de vista algo que tiene que ver con el aspecto cultural que cada uno de nosotros traemos. En lo personal me tocó también, Jimena, y trabajé muchos años con el tema de carreros en Rosario, y la verdad es que creo que ahí se da una situación bastante particular porque es una actividad en la que te atraviesan otros aspectos, pero después pienso que a todos nos atraviesan otros aspectos a la hora de elegir qué hacer, de qué trabajar, en qué formarnos, en qué capacitarnos y qué hacer de nuestras vidas, qué sé yo, pienso en lo personal, mi papá fue chanchero porque su papá era chanchero, porque vienen de la vieja Yugoslavia, donde criaban cerdos originalmente, donde este país nunca estuvo preparado para un pequeño productor de cerdos, insistió, se fundió muchas veces, lo volvió a poner, y lo siguió de generación en generación hasta que nosotros un poco lo cortamos porque nos vinimos a la ciudad a estudiar y no seguimos con la actividad, pero probablemente alguno quizás en algún momento la retome. Y pasa algo similar, o pienso en algo similar con los carreros, nada más que en un contexto de muchísima mayor vulnerabilidad. Los carreros, Rosario ya tiene tercera, cuarta generación de carreros. Y muchas veces me pregunto si nosotros con nuestra cabeza clase mediera no intentamos estructurar a las personas dejando de lado esta cuestión cultural profunda y emocional que nos atraviesa por nuestros orígenes y por nuestras historias y por de dónde venimos. Entonces a mí con los carreros particularmente me pasó que insistimos mucho en esto de formalizar, y lo digo entre comillas, ofreciendo trabajo en blanco, cambiar de actividad, como si ser reciclador no fuera algo digno, digamos, muchas veces, me acuerdo que en un momento ofrecimos, no sé, estar en una huerta, hacer otro oficio y equiparlos, entregar herramientas, que cambien su actividad cuando ellos en realidad, el reciclado es su vida, es su forma de vivir y es la manera en la que eligen de subsistir económicamente, por decirlo de alguna manera, o de encontrar una salida laboral. Y la verdad que siempre me quedaron muchas preguntas en esto de la formalización, creo que hay muy pocas personas en relación a la cantidad, hay un dato que dice que en los países latinoamericanos el 10% de las poblaciones de las urbanizaciones son personas que viven de la recuperación de residuos sólidos urbanos. Si nos vamos a la ciudad de Rosario hablamos de 10.000, 11.000 personas. Si yo me pongo a buscar cuántos están cooperativizados, el porcentaje es mucho menor. Entonces, mi pregunta es si nosotros no insistimos sobre cuestiones culturales que creemos que están bárbaras y que están buenísimas para el progreso y que quizás no son así percibidas desde los lugares más individuales.
es una pregunta, la dejo acá, no es una respuesta, es una reflexión. Nos sirve para concatenar, primero que estamos pasado el tiempo, agradecer, Ximena, también tu aporte, y esperamos cuando haya tesis finalizada que nos puedas compartir todo eso. Y tiene que ver lo que dice Ceci con lo que vamos a estar analizando el jueves próximo, que es políticas de empleo en el ámbito local, porque es cierto que a veces la economía social y solidaria permite algunos esquemas más flexibles que cuando uno los traslada al mercado formal de trabajo, parecen, digamos, se encienden todas las alarmas. Entonces, dado los problemas que tiene la economía para generar empleo, creo que está bueno lo que estás diciendo, Cecilia. Y bueno, la semana que viene vamos a hablar precisamente de políticas de formación y de empleo en el ámbito local. Así que estuvo muy interesante, da para un montón de cosas. Les agradezco a los tres y les agradezco a la audiencia que bueno, que estuvo acá estoicamente escuchando tan interesantes presentaciones. Así que bueno, nos vemos el jueves próximo, y a los tres panelistas, muchas gracias. A todos por Muchas gracias a ustedes por habernos invitado. Hasta la próxima.